Licenciado, queda en el uso de la palabra. Muchas gracias por el pase. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, agradecidos por su presencia en esta segunda sesión del curso orientado hacia atender, hacia desarrollar la calidad de atención al usuario, tanto con información valiosa para quienes se desempeñan en las entidades públicas como privadas. Igualmente agradecido con el Centro de Formación y Capacitación CEPOCAT. Seguramente que varios de los que nos acompañan en esta oportunidad ya también participaron de la primera sesión. Digo esto, o en todo caso, que sirva también este preámbulo para comunicarles que esta es la segunda sesión de un curso de calidad en atención al usuario eh, en, en entidades públicas y privadas, y ya hemos tenido una sesión justamente el viernes anterior. Hoy día, viernes 28, prácticamente podríamos decir el último día hábil ya de este sexto mes para dar inicio a julio, mes de la patria. En esta oportunidad, aparte de brindarles algo que no sé si ustedes recordarán, pero en la semana anterior mencionaba que yo había iniciado la primera sesión brindándoles información estadística respecto de cómo vamos en atención a la ciudadanía o a los usuarios en las entidades públicas. Recuerdo en aquella ocasión, el viernes anterior, que había facilitado información de Datum International en el 2021, información que había sido recogida del año anterior, pero publicada en el 2021. Ahora les traigo información que ha sido elaborada, trabajada el año anterior. Es lo más reciente que he encontrado y publicada en febrero o marzo de este año. Junto con esa información, también voy a compartirles a lo largo de esta jornada, que tiene una duración aproximada de 2 horas, abordaremos el famoso Decreto Supremo 07-2020 PCM, que nos da los lineamientos respecto de cómo se debe manejar el proceso y gestión de reclamos en la administración pública. Y evidentemente, mucho de lo que aquí se va a manifestar es útil no solamente en las entidades públicas, sino en general en todo lo que significa el mundo de las organizaciones. Por ende, las personas que trabajan en entidades privadas también le pueden sacar el máximo de provecho. Entonces, se les brindará indicaciones, alcances, estrategias, compartiré algunas experiencias, nos apoyaremos también en algún material visual respecto del manejo de las quejas, los reclamos y las sugerencias. También vamos a abordar el tópico de las habilidades blandas, consideradas por otras como habilidades socioemocionales y que están manifiestas cuando nosotros realizamos la gestión en atención al usuario, al cliente. Me estoy refiriendo, entre otras, por ejemplo, a la inteligencia emocional, a la empatía, a la escucha activa, a la comunicación asertiva, al liderazgo, al trabajo en equipo, entre otros. De igual manera, vamos a mencionar que la experiencia de la atención al usuario supone asumir un rol dentro de la organización, de la entidad, de la empresa, y de igual manera ser partícipes o copartícipes de los procesos que en ella se gestionan. Por eso vamos a hablar también cómo se relaciona la atención al usuario dentro de la gestión de procesos en las organizaciones. ¿Correcto? Bien. Entonces comienzo brindándoles alguna información cuantitativa, numérica, que creo que en definitiva es una información de valor, sobre todo para quienes estamos inmersos en esta tarea de desarrollar la atención al usuario, ¿no? Que puede ser un usuario interno o externo, porque esa es la dinámica en la que nosotros nos encontramos. Es importante resaltar que esta información ha sido publicada entre febrero o marzo del presente año, pero esta información corresponde al año anterior. Es lo más reciente que he encontrado en cuanto a la información de la satisfacción ciudadana a través de una encuesta nacional
y que tiene como aval la presidencia del Consejo de Ministros a través de una unidad orgánica que es la responsable, me refiero a la Secretaría de Gestión Pública. ¿Les parece? Veamos. Además, siempre manejar información estadística permite no solo reflexionar, también realizar los ajustes correspondientes, la mejora continua. Es importante señalar que esta encuesta fue aplicada, según la muestra, a 4.537 personas. Ojo con ese número. Estas personas realizaron algún tipo de trámite, entre otras entidades, gobiernos regionales, 935, gobiernos locales, que son los gobiernos distritales, municipales, ediles, 314, los ministerios, 597, los organismos públicos y otras entidades, 987. Al consultársele a estas poco más de 4.500 personas, ciudadanos como tú y como yo, que realizan trámites en las entidades antes mencionadas, permitió, según esta encuesta, empezar a identificar rasgos del perfil del encuestado. Por ejemplo, a nivel de sexo, de las 4.537 personas, el 52% está constituido por hombres y el 48% por mujeres, ¿no? Bastante equilibrado en términos de realizar esta encuesta. Después también se obtuvo información valiosa del grupo etario, es decir, quiénes son o a qué grupos etarios pertenecen los usuarios que requieren de atención en las entidades públicas. Entonces, la cifra de mayor alcance es aquella que está constituida por el 26%, edades de los usuarios que oscilan entre los 25 y los 34. Esa es la cifra mayor, ¿ya? Un dato no menor, ¿ya? Entonces podríamos decir que básicamente son las personas del grupo etario ni tan joven, digamos, porque hay un grupo etario anterior, 18 a 24, digamos como que intermedio, ¿no? Los que realizan el mayor número de trámites. Otra característica, otro rasgo de ese perfil del encuestado, del usuario, tiene que ver con el nivel socioeconómico. Y, por ejemplo, notamos en este gráfico de barras que las personas que principalmente realizan trámites de manera presencial están integrados en su mayoría por los sectores C y D, desde el punto de vista socioeconómico. Otro rasgo que se puede mencionar rápidamente es, ¿y cuál es el máximo grado de instrucción? Educación, no me gusta usar mucho la palabra, sí de instrucción. La educación es más global, ¿no? Más completa, más integral, que ha realizado. Y entonces la cifra aquí también nos dice que la mayor parte de los usuarios, 28%, son usuarios que han culminado sus estudios de educación básica regular, secundaria completa, e incluso pueden tener estudios de educación superior técnico o técnica, pero incompleta. Y el 27%, ahí nada más cercano, se refieren a personas que tienen su grado de instrucción superior universitaria completa. Entonces, por ahí más o menos rasgos. Finalmente, otra característica, otro rasgo del perfil del encuestado que ha sido consultado a través de esta encuesta, a la pregunta ¿cuál es su principal ocupación? Fíjense que un notorio 45% nos dice que las personas en su mayoría, ¿no?, podríamos decir 4 de cada 10 encuestados, o casi 5, son trabajadores independientes. Y eso creo que también es importante, porque de alguna manera son trabajadores que no tienen un vínculo directo con las entidades, más allá del que los une en su calidad de ciudadanos, porque pueden haber ciertos sesgos, ¿no? Listo. Entonces tenemos una primera información a nivel estadístico que espero les resulte interesante. Si hay algún comentario, alguna duda, también tengo que decirles que toda esta información viene acompañada de sus respectivas referencias bibliográficas en la medida que ustedes deseen, por ejemplo, seguir explorando, indagando, pueden ir a la fuente directa de la encuesta a fin de
conocer mayores detalles. Muy bien. A la pregunta, ¿y cuáles son los medios preferidos por los usuarios que desean obtener una atención en las entidades públicas? Y se le plantea la siguiente consulta. Si pudiera elegir, ojo, si pudiera elegir, se le dice al usuario, ¿de qué manera preferiría realizar sus gestiones con entidades públicas? Subrayo. Y fíjense que los resultados saltan a la vista. No sé qué opinión, qué comentario puedes inferir o deducir. 71% si pudiera elegir de manera presencial. Y luego las cifras descienden de manera considerable. Por ejemplo, 6% nos dice que de manera virtual, por ejemplo, la plataforma o página web. Un 15% le gustaría que esa atención se generase de manera virtual a través de un aplicativo. Y un 8% nos dice que también sería razonable que la atención se brindara a través de la vía telefónica. Muy bien. A la consulta de Rafael Santisteban, ¿qué entidad aplicó la encuesta? Como lo señalé en la lámina anterior, estimado participante, la PCM cuenta con una unidad orgánica que se denomina la Secretaría de Gestión Pública, que entre otras funciones debe hacer un seguimiento, un monitoreo, una evaluación de el grado de satisfacción o insatisfacción. Por ende, estoy colocando las referencias y también en la última lámina de este material, si usted desea, puede seguir ampliando mayores detalles. ¿Ya? La anterior que presenté el viernes de la semana pasada fue de Datum International. Esta es de la misma PCM a través de la Secretaría de Gestión Pública. Muy bien. Pedro nos deja un comentario y nos dice, para citas para e-salud preferiría el canal telefónico. Estoy de acuerdo contigo, estimado Pedro, más allá de que somos conscientes y aunque las experiencias pueden ser diversas, no siempre la llamada ingresa. Uno, si ingresa, las posibilidades de poder ser atendido disminuyen y en ocasiones cuando la llamada ingrese nos pueden atender por esas cosas de la vida, a veces los cupos de ciertas especialidades se cubren con rapidez. Buenas noches, bienvenida Maki. De nada, Rafael, gracias por tu consulta. Entonces, aquí posiblemente podríamos desprender, entre otras deducciones o inferencias, la siguiente. ¿Ustedes por qué creen que la mayor parte de los usuarios, poco más de 4.500 personas que han sido encuestadas, creen o preferirían que esa atención se brinde de manera presencial? Más allá de que, fíjense, la pandemia de alguna manera aceleró y obligó a aprender a realizar trámites a distancia, utilizando diversos canales y dispositivos. Se acordarán seguramente, porque ha ocurrido hace poco, no solo el tema de la vía telefónica, sino también el WhatsApp, que muchas entidades públicas ponían a disposición de los usuarios, las mesas de atención virtuales, incluso a través de herramientas tipo videoconferencia como Zoom, Teams, entre otros, Meet. ¿Pero por qué? Porque a pesar de todo lo que hemos vivido, todavía se sigue requiriendo que la atención sea mayoritaria o predominantemente presencial. ¿Qué dicen ustedes? Estaré atento a sus comentarios que me vayan generando. Entre los resultados o principales hallazgos que podríamos comentar con esta misma información de la encuesta nacional de satisfacción ciudadana realizada en el año anterior y publicada en el presente, nos da datos valiosos. Por ejemplo, el índice general de satisfacción alcanza un 68%. Este índice de satisfacción varía por dos criterios. Por un lado, el tipo de entidad pública en la que se ha recibido dicha atención. Por ejemplo, si observamos acá, tenemos diferentes entidades.
Y supuestamente entre las entidades donde alcanza el mayor número de satisfacción serían los organismos públicos. Eso es un primer criterio a considerar. Y el segundo tiene que ver con, ya que estamos hablando de la calidad de atención al usuario, serían criterios de calidad. Es decir, aquellos aspectos que consideran relevantes o valiosos los usuarios. Y también se destaca o sobresale nítidamente el criterio o el indicador, también podríamos llamar, del tiempo. 86%. Eso es en gran medida, este indicador, lo que el usuario promedio considera relevante a la hora de poder recibir por parte del Estado y las entidades públicas una atención diligente, el tiempo. Otros aspectos igual de importantes, con cifras bastante relevantes, trato profesional, que tiene que ver con las actitudes, por ejemplo, del responsable o responsables de los centros de atención ciudadana o del usuario. Y también el resultado. O sea, en definitiva, que se logre concretar la expectativa que tiene el usuario como tal. Espero que esta información la puedan ustedes contrastar a mayor detalle. Comprenderán que por razones de tiempo no podemos explorar más. Pedro nos dice, en el sector público la atención presencial es incómoda. Y hay por ejemplo, eso es un juicio de valor, ¿no? Pues hay entidades donde se hacen colas en las calles. Totalmente de acuerdo. Forma parte de nuestra realidad. Maki nos dice, por naturaleza humana, hay una necesidad que la virtualidad no alcanza. ¿Ah? Gracias por sus valoraciones. Gerson nos dice, por falta de conocimiento de los medios digitales. No lo descartamos. Hay un tema también, como señala Gerson, de competencias digitales, manejo de herramientas. En parte es una gran responsabilidad del Estado para poder cubrir esos requerimientos del personal. Y Fiorella dice, existen personas mayores, que se refiere al grupo etario de las personas adultas mayores, que no necesariamente, y coincido con Fiorella, si les preguntan a este tipo de usuarios, pues obviamente van a preferir recibir la atención de manera presencial. Y luego, si vemos el mapa de la izquierda, van a medirse el índice de satisfacción ya por un tema geográfico. Los datos son muy similares. Se supone que con estas cifras podríamos decir que geográficamente el índice de satisfacción menor radicaría en la zona oriente de nuestro país, que entre otras regiones se considera a Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, con un 65%. Bien, entonces son datos relevantes a la hora de poder comprender el fenómeno que significa la atención al usuario. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué más podemos comentarles? Los motivos. Recordarán que la sesión anterior les planteé dos preguntas. Señale usted los principales motivos de satisfacción, así como de insatisfacción a la hora de vivir la experiencia de recibir una atención en las entidades públicas. Pues aquí es más o menos la misma consulta, pero claro, con otra fuente. La anterior fue Datum Internacional, ahora es la PCM a través de la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, a la consulta, entre quienes se sienten muy satisfechos y satisfechos, ¿cuál es el principal motivo de su satisfacción? ¿Satisfechos y muy satisfechos? Bueno, y eso es algo que nosotros también debemos tomarlo en consideración. Uno, calidad de la atención. ¿En qué se refleja? En aspectos como la amabilidad y el trato. O sea, eso es muy relevante para el usuario promedio. Que la atención responda a estas actitudes de amabilidad y buen trato, que se traduce en la comunicación verbal, no verbal, paraverbal. Y también otro motivo de satisfacción es la atención. La atención fue rápida, sin colas. Un participante mencionaba que evidentemente esto es moneda corriente en nuestro país. No sé si algún día dejaremos de hacerlas. 3, que la información que brinde el responsable sea clara y que en definitiva nos ayuden a despejar las dudas que posiblemente tenemos
del trámite que hemos iniciado. Y 4, motivo de satisfacción, la efectividad del proceso, que tiene que ver con el tiempo, entre otros, y que dan solución a nuestra queja, a nuestro reclamo. Y veamos ahora la otra cara de la moneda, esos motivos que generan insatisfacción. Los resultados reflejan lo siguiente: a la gente lo que le incomoda, le molesta, es el tiempo, que se demore, que hayan colas, que la atención sea precaria, o sea, que se note poco o ningún interés por parte de quienes son el rostro visible de la atención. La demora en la gestión de los trámites, es decir, que hay un lapso, un tiempo estipulado, pero este no se cumple. Siempre el trámite puede no entregarse dentro del plazo establecido. Y por último, lo que le incomoda, le molesta al usuario, es que no se le brinde buena orientación sobre las consultas, ¿no? Y que evidentemente eso lo lleva a perder el tiempo. Y eso significa no sumar valor a la experiencia, porque en definitiva los servicios deben estar orientados a satisfacer al ciudadano, pero para añadir o agregar valor a su vida. Por eso buscan el bienestar de las personas. ¿Listo? Entonces, me detengo aquí solamente para añadir un comentario. Si bien esta información está orientada sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Satisfacción Ciudadana 2023, no quiere decir que quienes me están escuchando y pertenezcan a entidades del sector privado, de reojo hay que mirar esta información, porque es muy probable que los motivos de satisfacción o insatisfacción puedan asemejarse o parecerse. ¿Les parece? Claro, pueden haber otros elementos diferenciadores. Puede ser que la expectativa por parte ya no del usuario ciudadano, sino del usuario cliente en la empresa privada crezca, toda vez que va a haber una transacción de carácter comercial y eso evidentemente lo pone en un escenario distinto, digamos. ¿Correcto? Entonces son contextos que también debemos tomar en consideración. Luego, por ejemplo, se le consulta, con esto vamos cerrando ya la información relacionada con esta importante encuesta, se le consulta al usuario, al ciudadano, por su experiencia. Fíjense que esta palabra viene cobrando cada vez mayor notoriedad, no solo a nivel de la referencia bibliográfica, los estudios, sino también los enfoques y las tendencias en materia de gestión en la atención al usuario. La experiencia, fíjense este término. Y entonces, al usuario se le formula la siguiente pregunta: ¿cuál es el aspecto que cree se debería mejorar en esta entidad? Para quienes están recién sumando a la transmisión, y les agradecemos por su presencia, esta información está claramente orientada sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Satisfacción al Ciudadano del año pasado. Y las entidades son públicas. Listo. ¿En qué aspecto podría mejorar? Según la visión, según la experiencia del usuario, ampliar los horarios de atención. Miren, eso lo considera un 9%. ¿Qué más recomienda, sugiere que debe mejorar? ¿En qué aspecto? Disminuir los costos respecto de los documentos solicitados. De repente pueden sentir que la información es muy engorrosa o es muy burocrática, ¿no? Puede ser. 12%. El estado y las condiciones de infraestructura de la entidad. Es una de las cifras, no la más alta, pero sí está entre las más altas. Las condiciones de infraestructura. Pues no son pocas las veces que a través de los medios de comunicación, ¿qué nos enteramos? De denuncias de los usuarios o ciudadanos que registran la precariedad en la que se encuentran ciertos ambientes, áreas, ambientes físicos e infraestructura mobiliario, entre otros, del establecimiento donde vienen recibiendo una determinada atención. El proceso de atención se puede mejorar, el tiempo de la gestión, aquí está, esta es la cifra más alta. Es decir, el usuario promedio considera que el aspecto en el que se debe mejorar, sin duda alguna, tiene que ver con el tiempo. Y eso ha sido corroborado en láminas anteriores. Y luego
aparecen otros aspectos como el trato y la atención que ofrecen al público, 13%, y otra cifra alta es la diversidad de canales de atención. Ojo, alerta con esto. O sea, el usuario sí tiene una expectativa porque se le brinde una atención ya no solo a través de los canales presenciales, sino también otros, tales como Internet, varias oficinas de atención, el número de ventanillas. También se le preocupa en todo caso que la empresa, o perdón, la entidad disponga de un número razonable de ventanillas, o a veces las ventanillas existen, pero no está el personal justo en el momento donde quizás hay un cuello de botella, se ha incrementado el número de usuarios que requieren de algún tipo de atención, y evidentemente eso va a incomodar, va a molestar. Esto no está muy lejano de algunas empresas privadas, ¿ah? Por si acaso. Me consta ya en calidad de usuario y cliente de operadores móviles, así como en temas de servicios, sobre todo en los supermercados. Más aún en fechas claves de cierre de semana, cierres de mes, entre otros. Me refiero al número de ventanillas hábiles o que tienen un operario para poder atender al usuario. Más allá que la tecnología hoy también nos coloca frente al autoservicio, ¿verdad? Que cuando pasamos nuestros productos y que nosotros mismos hacemos toda la operación utilizando los equipos correspondientes tecnológicos. ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya llamado la atención con toda esta información cuantitativa, estadística? Los que les encantan los números lo estarán disfrutando. Vamos poco a poco ir añadiendo nueva información al respecto. Este curso que comenzamos el viernes anterior y que continuamos y finalizaremos en esta oportunidad, se denomina calidad al usuario. Entonces, la palabra calidad, especialista Edwards Deming, quien sostiene lo siguiente. A ver, ¿qué reflexión te invita la frase de Edwards Deming? La calidad no se inspecciona, se incorpora al proceso. ¿Cómo qué interpretación es la que podrías deducir, inferir o construir? Estamos frente a alguien que ha dedicado gran parte de su vida a realizar aportes significativos al mundo de las organizaciones, a las culturas empresariales, y que evidentemente con esa experiencia considera brindarnos este aporte, que hoy nos permite empezar a reflexionar con dos términos que vamos a trabajar a lo largo de los próximos minutos: calidad y proceso. Ya tenemos una participación, se agradece por ello, pero nos dice que la calidad debe estar en el producto o servicio siempre. Estoy de acuerdo con lo afirmado. Rafael, un elemento más para generación de valor público. ¿Ah? Estamos de acuerdo, los servicios que prestan las entidades deberían añadir valor, que significa y se traduce en el bienestar, en la mejora de la calidad de vida de las personas. Gerson, que el trato al público tenga un porcentaje tan bajo cuando debería ser primordial, porque lo demás se podría mejorar con capacitaciones. En cambio, el trato es personal. Depende de cómo fue educado para tratar a los demás. La frase del señor Deming nos permite ahora ingresar a revisar un documento, un segundo documento, porque el primero que se ha utilizado es algo, no podría decir que todo, ¿no? Algunos datos ha aportado la encuesta nacional de satisfacción ciudadana 2023, elaborado y procesado por la Secretaría de Gestión Pública, adscrita o que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora me voy a apoyar en otro documento normativo, o sea, todo lo que tiene que ver con la atención al usuario en las entidades públicas debe estar establecido en protocolos, en documentos. Por ejemplo, la norma técnica 001-2018, también de la PCM, también de la Secretaría, que recibe el nombre de Implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la administración. Estoy seguro que ustedes, a lo largo de su trayectoria y formación laboral, ya han venido recibiendo información sobre la gestión por procesos, esfuerzo que se está realizando por parte de las entidades públicas. No de todas, evidentemente,
y que en la empresa privada esto ya nos lleva a una enorme ventaja. Ahora seguramente se estarán preguntando algunos otros para los que quizás la frase gestión por procesos pueda resultar algo novedosa. De acuerdo con la plataforma digital única del Estado peruano, que está a disposición para todos los usuarios, actualizado a este año, gestión por procesos, forma de planificar y controlar las actividades de trabajo de manera transversal y de forma secuencial a las diferentes unidades de organización de las entidades públicas. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades, las expectativas de los ciudadanos, así como cumplir los objetivos institucionales. En buena cuenta, este mecanismo, esta política institucional de la gestión por procesos es medular y es clave para asegurar la calidad de los productos, de los servicios, de los bienes que se pueden gestionar y ofrecer a la ciudadanía. Muy bien, entonces el reto es bastante significativo. Poco a poco se viene haciendo un esfuerzo en ese sentido. Maki nos dice, es una cuestión de interiorizar la calidad en la compañía o institución donde se trabaja. Debe ser inherente, o sea, pertenecer a los servicios y productos que se brindan. ¿Estamos de acuerdo con la propuesta de Maki, a manera también de sugerencia? Pensemos en procesos que se pueden gestionar en entidades públicas. Por ejemplo, un vecino, un vecino, el vecino de una comuna, de un municipio, de un concejo, ¿no? De un municipio. Entonces, como sabemos, los peruanos somos, y las peruanas somos bastantes emprendedores, y muchas veces frente a adversidad decidimos apostar por un negocio propio, ¿no? Entonces, algunas personas, por ejemplo, desean comercializar productos a través de una bodega, una tienda, en su domicilio, en un local, y entonces requieren gestionar una licencia de funcionamiento. ¿Dónde va a realizar este trámite? En la municipalidad. Muy bien. ¿Cómo se entera de los requisitos que se deben cumplir para poder aplicar o acceder a la licencia de funcionamiento? Entonces el usuario piensa y dice, sigan por favor la historia, miren esta lámina, acá está el usuario, aquí está el vecino, dice, necesito una licencia de funcionamiento en menor tiempo posible. Cuando ingresa a la página web de la entidad edil municipal o se acerca a las mismas sedes de gobierno local y se entera que ese trámite se realiza en esta entidad y que la entrega de la licencia de funcionamiento al usuario se puede dar en el lapso de 24 horas. Entonces, bueno, hay una expectativa importante, ¿no? Porque el tiempo parece razonable. ¿Qué ocurre dentro de la entidad pública? Por ejemplo, dentro del municipio. Se activan las diferentes unidades orgánicas que deben contribuir con que se haga efectivo dicho trámite. Por ejemplo, entre otras unidades orgánicas que participan y que son coprotagonistas, destacan la unidad de trámite documentario, que debe recepcionar toda la documentación por parte del usuario a fin de saber si cumple con los requisitos. También participa el área de desarrollo urbano, seguramente para identificar si el área, no soy experto en ello, pero por lógica puedo deducir, si el área donde se desea obtener esa licencia de funcionamiento, pues está habilitada para poder brindar ese servicio, ¿no? O ese comercio. Y también interviene la unidad de tesorería a fin de realizar los cobros respectivos según el TUPA, el Texto Único de Procesos Administrativos, porque debe haber una tasa que se tiene que pagar para poder obtener esta licencia. Eso es proceso, estimados usuarios participantes. Entonces, el resultado ideal óptimo es que se cumpla dentro de los plazos establecidos. Es decir, que el usuario reciba esa licencia de funcionamiento en las 24 horas que se había contemplado. En síntesis, la calidad del resultado del proceso depende del trabajo en equipo en varias unidades orgánicas. Entonces, miren, esta idea de cierre
pone en consideración una de las habilidades blandas, de las que vamos a hablar todavía más adelante, claves e importantes: saber trabajar en equipo. Sencillo poder explicarlo, pero ya en la dinámica laboral no siempre resultan las cosas como en los organizadores gráficos o esquemas o en los documentos se contemplan. Pedro nos dice, y deducimos de Pedro, una persona muy experimentada, nos dice: para cada trámite hay un proceso, totalmente de acuerdo, o conjunto de pasos. Lo ideal es que cada paso se haga con eficacia y eficiencia, es decir, calidad. ¿Estamos de acuerdo con la propuesta de Pedro en este aporte? Este gráfico también ha sido tomado de un documento de trabajo publicado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, en el 2016, si desean buscar la referencia. Estamos hablando de la gestión por procesos y evidentemente forma parte de la política que implementa el Estado en este caso, vinculada a la atención al usuario, entre otros. Pues hay un marco normativo. Y la intención es solo mencionarles que existen un sinnúmero de documentos técnicos que le aporta a esta gestión por procesos. Dejo en su consideración a fin de que, si están más interesados en poder explorar o indagar acerca de esta importante temática, bueno, los consulten. Las denominaciones claramente aparecen debajo de cada uno de estos iconos, y cada uno de estos documentos suma a entender la política de gestión por procesos. Entonces, ¿cómo se implementa dentro de las entidades públicas la gestión por procesos? O, en todo caso, ¿qué entidades están, por decirlo de esta forma, llamadas a implementar la gestión por procesos? Entre otras entidades podríamos mencionar, por ejemplo, los poderes del Estado, así por ejemplo, el Ejecutivo, el Judicial, el Congreso de la República, o sea, el Parlamento, los gobiernos descentralizados a nivel regional y local, las entidades de salud. ¿Qué más? Las universidades públicas también están llamadas a implementar la gestión por procesos a fin de asegurar la calidad de los servicios, bienes que ofrecen a la ciudadanía a través de sus propias comunidades. Las mancomunidades regionales, es decir, que están integradas por autoridades de diversas regiones geográficamente agrupadas. Los organismos públicos de los niveles regional y local, que pueden estar descentralizados con sedes en la capital, por lo general. Los programas y proyectos sociales, por ejemplo, estamos hablando de programas como, no sé, Cunamás, Pensión 65, Caliwarma, Beca 18, entre otros, ¿no? Organismos constitucionalmente autónomos. A ver, ¿qué organismos constitucionalmente autónomos? Como el Ministerio Público, por ejemplo, como el Banco Central de Reserva, por ejemplo, como la SBS, muy bien, como la Contraloría, como el Tribunal Constitucional, gracias por los aportes, ¿se dan cuenta? Entonces, es bastante amplio el número de entidades que deben realizar un esfuerzo por la implementación de la gestión por procesos. Claro, no es que cuando digo realicen esfuerzos, es que únicamente se realice de la noche a la mañana. No, esto implica una transferencia en términos también de recursos, en todo sentido, no solo económicos, porque es algo con lo que poco a poco los colaboradores o trabajadores de la entidad se van a tener que ir familiarizando. Bien, ¿qué más? Por acá tenemos, más aportes, la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, entiendo, por las siglas puedo deducir, más o menos. Por acá dice Maki, el tener los procesos mapeados hará que agilicen las acciones en la empresa, ya que te ayudan a optimizarlos, ¿sí? Detectar dónde se encuentran los cuellos de botella y qué procesos ralentizan la gestión, por ejemplo. Así es. Encuentro en sus palabras que hay una clara orientación de la gestión por procesos en las entidades privadas, donde, por cierto, sobre todo las grandes empresas, que no son muchas en el Perú, a diferencia de otros países,
nos llevan a la delantera en este sentido y de las que se puede tomar buenas prácticas o mejorarlas en todo caso, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Los tipos de procesos. Entonces, dentro de la gestión podemos encontrar diversos tipos de procesos. Los hay estratégicos. Siempre se escucha hablar, por ejemplo, del estratega, ¿no? A propósito del seleccionador y que está al frente de un equipo. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Bueno, existen procesos operativos y también los hay de apoyo soporte. En cuanto a los estratégicos, son aquellos que determinan y aseguran el cumplimiento de las políticas, estrategias, objetivos y metas de la entidad. ¿Quiénes creen ustedes que estarán al frente de los procesos estratégicos, de acuerdo con esta pequeña noción que nos está compartiendo la lámina? Aseguran, dice, el cumplimiento de las políticas, estrategias, objetivos, metas. ¿En manos de quiénes recaerán esta responsabilidad institucional? Claro, en los gerentes, en la alta dirección, los directores de las entidades públicas. Otro tipo de proceso que también vamos a encontrar están los de tipo operativo. Operativo. Está relacionado con la elaboración de bienes o servicios previstos por la entidad y que el proceso operativo y quienes asumen su responsabilidad tienen una relación directa con los usuarios. Para ustedes, ¿quiénes serían los llamados a asumir este tipo de procesos operativos? Tome como referencia de repente su propia entidad o institución, claro que sí. Piense, por ejemplo, no sé, en un gobierno local o regional, o en una universidad, por ejemplo. A ver, veamos qué nos dice por acá. Los servidores públicos. Claro, son los propios trabajadores que tienen ese contacto directo con el usuario interno, o sea, los otros compañeros de las otras unidades o áreas, así como el público al cual se debe, que es el ciudadano, el usuario también se le puede llamar, y que en la empresa privada pues sería el cliente interno y externo. Y también hay otro tipo de proceso que colabora, contribuye con esta gestión. El proceso llamado apoyo-soporte. ¿Qué significa? Proporcionar los recursos para elaborar los productos previstos por la entidad. Por ejemplo, contar con una sede, contar con ambientes, áreas donde ofrecer este servicio, esta atención. Equipos, mobiliario, material de trabajo, recursos, por ejemplo, no sé, internet, conexiones. Todo ello está relacionado con la parte de apoyo soporte. En todas las entidades siempre existe, por ejemplo, el área de tecnología de la información que brinda un soporte a las demás áreas. Ellos son apoyo soporte, entre otros, ¿ah? ¿Sí? Entonces, estos son los tres procesos que debemos considerar para poder comprender esta gestión. Y que interactúan, ¿eh? No es que las presentamos de forma aislada, pero en realidad interactúan. Para poder entender lo que se acaba de presentar en la lámina anterior, traduzcamos esto en un ejemplo. Por ejemplo, tomemos como referencia una entidad pública, RENIEC. Me refiero al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, que entre otros trámites es aquella donde nosotros logramos obtener nuestro documento nacional de identidad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, por aquí vemos a un usuario sentado, apoyado sobre una mesa, tiene un bolígrafo a la mano y está registrando a través de un documento de entrada, que es una solicitud, su requerimiento. ¿Y cuál es? La emisión de su DNI. De repente ya caducó, se le ha perdido, en fin. Muy bien. Entonces, una vez que ingresa, digamos, este documento, se empiezan a desarrollar de manera secuencial o de forma simultánea, como aparece aquí, un conjunto de actividades, de tareas. Estas están siendo asumidas por las unidades que pueden recibir el nombre, por ejemplo, de las gerencias. RENIEC no es que tenga solo ellas, deben haber otras. Entre otras destacan
la gerencia de operaciones registrales, la gerencia de tecnología de la información y la gerencia de registros e identificación. Como podemos ver en este ejemplo, al final el usuario logra obtener lo que había requerido, que es un nuevo DNI, y evidentemente su grado de satisfacción es óptimo. Además, porque le han señalado un plazo determinado. El ejemplo también nos permite darnos cuenta los procesos, los tipos de procesos que mencionamos en la lámina anterior: estratégicos, operativos y de soporte. ¿Correcto? Por ejemplo, me imagino que cualquiera de ustedes, al igual que quien habla, alguna vez hemos tenido que hacer un trámite en RENIEC, ya sea a nivel personal o para terceros o familiares cercanos. Por ejemplo, cuando ya el DNI está a punto de vencer o caducar y hay que renovarlo. No sé si les ha sucedido que en ocasiones, para agilizar supuestamente el proceso, hay usuarios que gustan de tomarse la fotografía fuera de la sede de la RENIEC y ya tener a la mano la fotografía. Otros que averiguan, indagan y saben que eso también se le puede facilitar en la misma sede, ¿eh? O sea, hay cámaras, tienen un equipo y claro, también significa un ahorro para el usuario. Entonces, ese, por ejemplo, de todo el proceso sería un proceso a nivel operativo. Estás frente al servidor público que te va casi como que entrevistando, realizando seguramente algunas consultas. También es el preciso instante para actualizar información a nivel de domicilio, por ejemplo, de cambio de firma, me parece que también, y de cualquier otro dato que considere relevante, aparte de la fotografía, claro. ¿Se dan cuenta? Luego te dice también, te da un ticket antes de que te retires, donde señala que en un plazo, no sé si siempre será en el mismo caso, de 30 días hábiles para poder obtener el nuevo DNI. Muy bien. Daniel nos dice, actúan de forma transversal. Gracias. Y Pedro nos da un aporte. Lo primero es pagar al Banco de la Nación. Ya, claro, nos está recordando el trámite. Y luego ya se inicia el trámite. Se está recordando la tasa, ¿no?, que debemos pagar para poder obtener este documento. ¿Ya? Entonces, este es el ejemplo que grafica los tipos de procesos que mencionamos anteriormente. Ahora, los procesos implican necesariamente que existan personas, a los que llamamos servidores públicos, que asumen roles. Es como un equipo de cualquier disciplina que usted desee. Fútbol, por ejemplo, ¿no? Hay roles. Los roles que están establecidos según la teoría de la gestión por procesos son los siguientes. Se observa en esta imagen que aparece con el rectángulo amarillo. ¿Sí, no? Muy bien, ahí podemos ver más o menos algo así como el capitán del barco, el que va llevando un poco el timonel, ¿no? Bueno, ese rol tiene un nombre dentro de la teoría, se llama dueño del proceso. Sí, así como está, no lo estoy inventando, se le llama así, dueño del proceso, que entre otras responsabilidades debe asumir, por un lado, asegurar la disponibilidad de los recursos. O sea, que cuando de inicio las operaciones en esa entidad desde el minuto 1, según el horario de atención previsto para el público, tiene que haberse asegurado el dueño del proceso que los trabajadores de las diferentes unidades cuentan con los materiales y recursos para poder realizar su labor. 2, también va a resolver algunas controversias que se puedan presentar en la dinámica de la atención al usuario, y el dueño del proceso, jerárquicamente hablando, es aquel que también informa oportunamente a la autoridad competente a fin de poder hacer las mejoras o los ajustes correspondientes. Entonces, protagonista 1, dueño del proceso, pero no es el único, existen coprotagonistas. Por ejemplo, hay un representante del dueño del proceso. Ojo con los nombres, para aclarar por este caso. En ningún organigrama, en ningún manual de perfil de puestos, usted va a encontrar el rol dueño del proceso y representante. No existe eso. Porque aquí estamos explicando la teoría de la gestión por procesos en esta parte.
Lo otro tiene que ver con los recursos humanos, ¿no? Que tiene que ver con el personal. Muy bien, entonces, luego, debajo de este, por decirlo de alguna manera, está el representante del dueño del proceso. El primero es como una suerte de estratega, vamos a llamarlo así. El otro es como ya está al frente o al mando del equipo mismo de una unidad orgánica. Es el representante de ese proceso. O sea, tiene la responsabilidad mayor. Lo que trato de decir, pueden haber varias áreas que, como decía un participante, trabajan de manera simultánea, pero hay una que tiene que asumir la responsabilidad final de la entrega del producto, bien o servicio. Entonces, ese representante debe consolidar las sugerencias y observaciones de los participantes. ¿Quiénes son los participantes? Los colaboradores, los servidores públicos. ¿Y cómo obtiene esa información? En reuniones de trabajo o de acuerdo con los mecanismos, instrumentos que hayan previsto para poder obtener esa información. Y otro trabajo que se debe realizar es el seguimiento de los acuerdos de las reuniones. ¿No? O sea, a través de un acta y luego se notifica por correo electrónico, etc. Luego están los participantes. Proporcionan información relevante de los procesos. ¿Quiénes son los que están en primera línea? Aquellos que están en el trato, contacto directo con los usuarios, tanto internos como externos. Y por lo tanto, los participantes, que son los servidores públicos, elaboran documentos para su conocimiento técnico. Cuando dice elaboración de documentos, por lo general pueden ser pues, informes o correos electrónicos para agilizar la comunicación interna. Y luego está el facilitador metodológico. Este es un personaje que, al igual que los anteriores, también asume su propio rol. Es algo así como una especie de orientador, guía, que, dada su expertise de los procesos, tiene como una especie de opinión técnica, vamos a ponerlo en estos términos. Brinda asistencia técnica al equipo. De repente empieza a identificar que un proceso se ha empezado a ralentizar, como decía una participante, y empieza a explorar y a indagar sobre las causas. De repente son cuestiones estrictamente por el mal diseño del proceso, o de repente ciertos participantes no cumplen con el perfil adecuado, técnicamente hablando, o sea, las competencias técnicas específicas, para la posición en la que se le asignó. Por ejemplo, el facilitador metodológico puede darse cuenta o identificar que cierto trabajador no ha desarrollado las competencias, no sé, tecnológicas o digitales y de alguna manera se demora en realizar este trámite. Con eso no quiere decir que lo haya identificado para sacarlo, no, no. De repente tiene que brindársele alguna inducción, alguna capacitación, algún entrenamiento para poder ayudarlo a desarrollar esas habilidades. Mientras tanto, puede hacer algunos cambios estratégicos. Y revisa y da conformidad sobre los aspectos de la norma técnica que avala la gestión por el proceso. Muy bien, estos son los roles. Roles. Ahora, los elementos. Como ustedes se empiezan a dar cuenta, esto de la gestión por procesos implica manejar un conjunto de mecanismos y también empezar a darnos cuenta que intervienen roles y también hay elementos. Por ejemplo, dentro de los elementos de los procesos podemos identificar el objetivo. ¿Qué significa el objetivo? El fin último. ¿Sobre quién se diseña el objetivo del proceso? Sobre la necesidad, interés y expectativa del usuario, o sea, el ciudadano. Bueno, eso es el ideal, eso es la máxima, ¿no? A ellos nos debemos. Luego está como elemento clave el dueño del proceso, personaje que ya mencionamos en la lámina anterior y que lo comparábamos con la figura de un estratega. Están los elementos de entrada. ¿Qué significa elementos de entrada? Para dar inicio a un proceso se requiere de cierta información que ya puede estar previamente, no que puede estar, debe estar previamente estandarizada y que se puede realizar de repente de manera física, presencial, pero también de manera digital
Como cuando usted realiza un trámite y le dicen, debe completar este formulario, debe llenar esta solicitud, debe traer esta documentación, o sea, los requisitos. Esos son los elementos de entrada. O lo que decía un participante, que nos decía que todo comienza con el pago de la tasa en el Banco de la Nación respecto del trámite para obtener un nuevo DNI. A eso se refiere. Las actividades son las tareas que cada responsable o coprotagonista del proceso debe asumir, cada servidor. Los productos que se ponen a disposición de los usuarios, ciudadanos. Por ejemplo, mencionábamos los casos anteriores de una entidad edil, un producto, otorgar una licencia de funcionamiento para una actividad comercial. Otro producto, extender un nuevo DNI al usuario que previamente lo ha requerido. Son productos que van acompañados de servicios en la atención. Los usuarios, o sea, tanto los internos, o sea, las otras áreas o unidades que trabajan dentro del proceso, y los beneficiarios, que pueden ser directos o indirectos, ¿no? Nada de esto es posible si no contamos con recursos. Pero no reducimos la palabra a cuestiones de índole económico, que son importantes, el presupuesto, sino también recursos humanos, materiales, equipos, sistemas que deben estar integrados para poder facilitar dicha información o dicho proceso. Los controles, que tiene que ver con estos mecanismos que permiten identificar si se ha brindado una atención diligente, oportuna, si se están cumpliendo con los plazos establecidos que la entidad le ha ofrecido al usuario entregarle ese documento en un plazo de 5, 10, 15, 20, 30 días hábiles. Entonces, dentro de estos controles, por ejemplo, el usuario también tiene, de alguna u otra manera, ejercer su propia derecho, que le asiste como usuario. Y cuando su nivel de satisfacción es alto, en ocasiones recurre, por ejemplo, al libro de reclamaciones. Un libro de reclamaciones, entre otros, es un tipo de control. Y la atención, o otro elemento del proceso, se mide sobre la base de los indicadores de desempeño, ¿no? Por ejemplo, un indicador de desempeño es si el proceso se ha cumplido, se ha otorgado, se ha realizado dentro del plazo establecido por la misma entidad y que previamente ha sido comunicada al usuario. ¿Listo? Muy bien. Nos dice por acá Pedro, materia prima. ¿Ah? Muchas gracias. Elementos. Vamos cerrando esto de los procesos para hacer hincapié en beneficios. ¿Cuáles serían, entre otros, los beneficios de apostar por una buena implementación de la gestión por procesos y que posiblemente todavía es esquiva o esquivos en muchas instituciones los beneficios? O sea, si se toma en serio y se realiza ese trabajo, que está en permanente construcción, entre otros beneficios destacan integrar los procesos, la articulación. ¿Para qué? Para permitir el logro de los objetivos en la entidad. Otro beneficio es que aumenta la probabilidad de obtener mejores resultados. Bien. Otro beneficio es que estimula, incentiva la participación del personal y clarifica sus responsabilidades. Esto es bastante relevante, ¿eh? Porque en ocasiones puede estar ocurriendo que no todos los involucrados en la gestión del proceso, por ejemplo, los operarios o el proceso operativo, de repente no tienen muy claras sus funciones. Después de estos beneficios, quiero compartirles un video a propósito de que en ocasiones no tenemos muy claras nuestras funciones o tareas por diversas circunstancias, y eso posiblemente puede estar entorpeciendo o dificultando estos procesos. Y por último, un gran beneficio que las entidades pueden obtener si asumen de una manera profesional
esta gestión por procesos es la promoción de la transparencia. Y esto es algo que hoy no es una característica muy relevante en las organizaciones. El tema de la transparencia de las operaciones dentro de la entidad. ¿Y por qué digo ello? Porque así se refleja, no voy a generalizar, claro está, en que los trámites muchas veces no se realizan al amparo de la integridad, de la ética y de los valores, sino se obtienen de manera, digamos, ilegal, por decirlo de esta forma, ¿no? O muchas veces los trámites no se cumplen dentro de los procesos establecidos, pero tampoco la entidad comunica oportunamente al usuario, y evidentemente eso va generando desconfianza, y eso es algo clave, medular en la relación que construye el Estado con el ciudadano usuario. Mackie dice, las inducciones, ¿no?, que es este proceso de ingreso al mundo laboral, en este caso está señalando en las instituciones, ya que ellas te permiten elaborar manuales o guías para la labor diaria, ¿sí? Es muy importante, y que además la inducción es un proceso como tal que recae en manos muchas veces de las áreas de recursos humanos o de gestión de personas o el área de personal. Qué interesante lo que acaba de decir, porque quizás se está repitiendo una inducción de forma mecánica y no se está reparando, reflexionando en dónde se pueden hacer las mejoras correspondientes. ¿Les parece si hacemos un alto en esta parte? Quiero introducir un video donde la idea es reflexionar acerca del rol que desempeñan o que los trabajadores de una entidad, a propósito de la gestión por procesos que estamos mencionando. Aquí está. El video tiene dos partes. Voy a compartir solo la primera a fin de generar una reflexión y sus comentarios respectivos. ¿Correcto? Atentos, atentas, por favor. Hoy nos vamos a dar cuenta que la comunicación es la manera de compartir y transmitir información, sentimientos o pensamientos con una o más personas. Ahora veremos algo que comúnmente pasa en las empresas o en nuestra vida diaria. Sí, diga. Señor Espinosa, le habla por teléfono el señor Ramírez. Gracias, Lupita, la tomo. Hola, Jorge, qué gusto saber de ti. ¿En qué te puedo ayudar? Hola, Marco. Oye, me urgen los folletos del restaurante. Para mañana en la tarde, ya que se adelantó la reinauguración. Ajá. Te comento que hubo cambios en el nombre. Ya no se va a llamar La Pizza, como te había dicho. Ahora se va a llamar La Piazza. ¿Piazza? Así es. Muy bien, yo hago ese cambio. No te preocupes. Mañana a partir de mediodía te los hago llegar al restaurante. En eso quedamos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hola, Rodolfo. Me llamó el señor Ramírez y le urgen los folletos, pero me comentó que le cambiaron de nombre al restaurante, ahora se va a llamar La Piazza. Y tienen que estar listos para mañana antes de mediodía. Y también prepara la ruta para hacer la entrega de los folletos en su restaurante. Sí, señor. Yo le digo a Pedro que se encargue de la impresión y veo lo de la ruta. No se te olvide. ¿Qué pasó, Pedro? Oye, tienes que trabajar a marchas forzadas. Tenemos un trabajo urgente. ¿Recuerdas los folletos para el señor Ramírez? Sí, ¿qué pasa con ellos? ¿Hay que hacerles algún cambio? Sí, solamente uno muy pequeño. Hay que cambiar el nombre del restaurante. Ahora se va a llamar La Plaza. Lo tenemos que entregar antes del mediodía de mañana. Ponte a trabajar porque esto urge. Ve preparando las máquinas, corta el papel. Y prepara las tintas. Sí, jefe. ¿Cómo dijo el jefe que se va a llamar el restaurante? ¿Dijo algo de plaza, placa o...? Ay, caramba, no me puedo acordar. Siempre me pasa esto.
Si ya sé que tengo que anotar los cambios. Le voy a tener que marcar a mi jefe, aunque se moleste. Pues ya que... Diga. Hola, ¿Lupita? Oye, ¿está por ahí el jefe? Me superurge hablar con él. No, Pedro, el señor salió a ver unos clientes y no sé cuánto va a tardar. Oye, échame la mano, ¿sí? ¿Sabes cuál es el nuevo nombre del restaurante del señor Ramírez? Déjame ver, porque el señor Marco me pasó ese dato hace un rato. Ah, mira, aquí está. Es La Piazza. ¿Cómo me dijiste, Lupita? A ver, Pedro, te lo voy a repetir. Te lo voy a deletrear. La Piazza. ¿Ya lo apuntaste? Porque no te lo voy a volver a repetir, o si no te invitas la comida el día de hoy, ¿eh? Sí, ya, gracias, Lupita. Y lo de la comida, pues lo dejamos para después, ¿no? Ya lo apunté bien. Gracias. Bueno, hasta luego, Pedro. ¿Qué pasó con lo que te encargué? ¿Ya me lo tienes? Ya está, jefe. Cuando quiera puede venirse a dar una vuelta para que los cheque. Quedaron bien chidos. Ahorita bajo para ver el trabajo. Gracias, jefe. A ver, Pedro, impresióname, muéstrame los folletos. Mire, nada más que chulada. Y me salió en las primeras pruebas, ¿eh? Pedro, te equivocaste en el nombre. No es Plaza, era Piazza. ¿Ahora qué vamos a hacer? El señor Marco no tarda en pedirlos. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Ya va a salir la camioneta ruta. Como sabemos, Bueno, vemos acá en el video una experiencia seguramente muy común en las organizaciones, en las empresas. A la hora de observar el video, ¿le resultó familiar quizás algún pasaje o escena? ¿Ha estado en una situación similar a la que hemos podido observar en el video? Notamos, por ejemplo, que se han desarrollado varios procesos y los colaboradores de la misma intervienen para poder brindar, en este caso, un servicio que se materializa en un producto, que es una especie de tarjeta para un cliente que va a inaugurar su establecimiento comercial. Bien, tenemos participaciones. Gracias, Pedro. A propósito de uno de los participantes del video, dice, el teléfono malogrado. No se hizo o no se gestionó una comunicación formal. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro comentario de lo que hemos venido manifestando, señalando? Ustedes, por ejemplo, si fuesen el propietario del establecimiento próximo a inaugurar, o sea, son el cliente, ¿ustedes recibirían esas tarjetas o invitaciones con el nombre de la plaza y no de la piazza, como originalmente se llama el establecimiento? No, ¿verdad? Maki nos dice, primero, no hay una formalidad en la solicitud de cambio. Claro, o sea, se hace de manera verbal y se va enviando esta información al interior de las personas que elaboran en la entidad. Luego, la debida comunicación entre los involucrados en el proceso. Falla, entonces, allí la comunicación como establece el marco. Estoy seguro que ninguno de ustedes, si fuese el propietario dueño del establecimiento La Piazza, no recibiría la tarjeta que lleva por nombre La Plaza. Porque imagínate, sería como comenzar con el pie izquierdo, ¿no? Eso da pie a lo que vamos a empezar a revisar. Y para ello me voy a apoyar y compartirles algunos titulares a propósito de este nuevo bloque que vamos a abordar a partir de este momento. ¿Me acompañan en la lectura? Crece reclamo de usuarios del servicio eléctrico. Sus denuncias superaron el 1.000.000. ¿Se acuerdan cuando mencionábamos los órganos autónomos? Por ejemplo, las entidades prestadoras de los servicios agua, luz,
suelen ser también de las entidades donde el nivel de reclamos crece de manera significativa, digamos, en algunas etapas del año. Por acá, no se quedan atrás tampoco los llamados operadores móviles. En este titular se dice, según OCITEL, que es el órgano regulador de las telecomunicaciones, por ejemplo, Movistar acumuló más del 70% de reclamos durante el primer trimestre del año pasado. Estamos dando evidencias y ejemplos de lo que vamos a abordar dentro de poco. Y por acá también nos dice que San Fernando, Saga Falabella y Plaza Vea son las empresas que más reportan reclamos durante la Navidad. Y así se podrían seguir buscando mayores evidencias. Si ustedes, ya sea por las redes sociales o por las mismas páginas y portales de los medios de comunicación, el tema empresarial forma parte de la construcción de la comunicación para la sociedad. O sea, son noticias también que se toman en consideración porque son los usuarios los que finalmente convierten sus reclamos en una noticia para de alguna manera ejercer cierta presión sobre las empresas. Algunas son coyunturales, ¿no? Como en el caso que estamos observando. Bueno, ¿se acuerdan de la información que les mostré al inicio? Vamos a hablar de los reclamos, de las quejas. Bueno, en esta encuesta nacional de satisfacción ciudadana recogida en entidades públicas el año pasado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública, que es la unidad orgánica responsable de la misma, se descubrió información de valor a propósito de la gestión de reclamos. A los usuarios, a los que se encuestó o entrevistó, poco más de 4.500, se les hizo esta pregunta. En esta ocasión, ¿hizo o no usó uso del libro de reclamaciones para anotar algún reclamo? Bueno, la respuesta de los encuestados nos dice lo siguiente. Sí requirió y utilizó el libro de reclamaciones, 32%. No, 68%. Ya, esa cifra ¿qué reflexión les invita? Creo que no hay proporción entre el nivel de insatisfacción que algunos usuarios refieren con plasmar ello de manera formal, a través de un reclamo, por diversas circunstancias. Luego se suman dos gráficos más. Por el tipo de entidad, el mayor número de reclamaciones se estarían generando a nivel de los llamados gobiernos locales. Y por cuestiones geográficas, la zona donde se acumulan, por decirlo de esta manera, el mayor número de reclamos, Oriente, Ucayali, Loreto, San Martín, entre otros, que mencionábamos. Ausencia de la Defensoría, y esto ocurre por desconocimiento del uso del libro. ¿Sí? Le damos en gran medida la razón. Muchos usuarios desconocen de la existencia del mismo, o si conocen, sienten que no están en capacidad para poder formular por escrito su reclamo. O sea, se quedan en el plano de la oralidad, pero no lo materializan de manera por escrito. Ni tampoco, y salvo excepciones, no puedo generalizar, ningún representante de la misma entidad le brinda las orientaciones necesarias a fin de ayudarlo en la formulación del reclamo, ¿no? Va por ahí más o menos. Hay un tema también cultural, hay un tema de idiosincrasia, sin lugar a duda detrás de todo esto. Bueno, la gestión de reclamos es un proceso de lo que estábamos hablando en las entidades públicas. Se encuentra al amparo del Decreto Supremo 007-2020-PCM, denominado Disposiciones para la Gestión de Reclamos en las Entidades de la Administración Pública. Esta normativa de carácter legal tiene evidentemente el amparo en la Carta Magna, esto es, en la Constitución Política del Perú, en su artículo 65, donde se espera o se asume que el Estado debe defender el interés de los usuarios, ¿no? A la hora de la prestación del servicio. También sabemos que el Ejecutivo, a través de la PCM,
posee o cuenta con la unidad de Secretaría de Gestión Pública, que está llamada a gestionar esta atención y la defensa también de los intereses de los usuarios, más allá de la Defensoría del Consumidor, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo y del Consumidor también. Que tiene que ver con ASPEC, me parece, ¿no? ¿Saben desde cuándo existe oficialmente el libro de reclamaciones? Desde el 2011. Así lo ha estipulado el Decreto Supremo 042 de aquella época. O sea, el uso del libro de reclamaciones en nuestro país tendría poco más de 10, 12 años, ¿cierto? Bueno, y esto, la implementación de este libro, evidentemente también está sumado a otros dispositivos legales como los lineamientos de organización del Estado, así como el reglamento del sistema administrativo de modernización de la gestión pública. O sea, no es que existe un libro como tal por existir, sino que hay toda una normativa legal que va a darle sustento correspondiente a fin de que se gestione este proceso de manera transparente, de manera clara. Bueno, todo esto a propósito de la gestión de reclamos. ¿Pero qué es un reclamo? Según el mismo documento legal que hemos mencionado, Decreto Supremo 007-2020 PCM, reclamo en el artículo 4 se define de la siguiente manera. Mecanismo, escuchen, ¿ah? Mecanismo de participación de la ciudadanía. ¿Sabían eso? Que un reclamo es un mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, los usuarios, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad de la administración pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio. O sea, es importante también manejar una definición concreta respecto de lo que significa un reclamo, insatisfacción, disconformidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad de este documento? Establecer justamente las disposiciones para manejar y gestionar adecuadamente los reclamos que se pudieran y que se van a generar por parte de los usuarios en las entidades públicas. ¿Y cuál es su ámbito de aplicación? Las entidades que habían sido mencionadas cuando hablábamos de la gestión por procesos, las mismas, las entidades públicas, principalmente. Les quiero dar ciertos alcances sobre lo que estipula este Decreto Supremo con relación a las disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades del Estado. Número 1. ¿Quién es la persona responsable del proceso? Lo estipula el mismo decreto, la máxima autoridad o a quien este o esta persona haya delegado como responsable del mismo. De repente hay una unidad o área que se llama atención al usuario o al ciudadano, entonces esa persona asume la responsabilidad. Pero la máxima responsabilidad es la autoridad competente. Segunda disposición o idea relevante. Las entidades deben contar con una señalética donde se visibilice para el usuario, es decir, la existencia de un libro de reclamaciones, ya sea en modalidad física, en la misma sede, o virtual, en cualquiera de los dos escenarios o ambas a la vez. ¿Correcto? ¿Qué más? Es importante saber que si bien el usuario tiene todo el derecho de formular un reclamo de manera presencial o a distancia utilizando el canal virtual, los responsables de la atención deben procurar brindar una solución inmediata antes del registro del reclamo. Cuando digo brindar una solución inmediata, no quiere decir que van a intentar, digamos, influir en el sentido de decirle, no, ¿sabe qué? No le vamos a dar el libro de reclamaciones. No va por ahí, por si acaso. ¿Qué más? La gestión del reclamo debe seguir un determinado proceso, como ustedes comprenderán. Proceso que está dividido en 3 etapas. En la primera, el registro, ya sea de manera física o digital. El segundo, que está ya en la pelota de la misma entidad, la atención y la respuesta oportuna. Y tercero, la notificación a través de los canales que el mismo usuario le haya facilitado a la entidad. ¿Cuál es el plazo que contempla
el marco normativo legal, hasta 30 días hábiles después de registrado el reclamo, se espera que la entidad se pronuncie y dé una respuesta. Como somos un país con diversidad lingüística, entonces el hecho de que el usuario no maneje algunos de los 3 idiomas oficiales que según la Constitución Política, castellano, quechua y aymara, eso no desestima para nada su reclamo. Lo que quiero decir es que los reclamos en lenguas originarias no pueden ser rechazados. Según el Ministerio de Cultura, o sea, el MINCUL, en el Perú se reconocen 48 lenguas originales. Sobre todo por cuestiones geográficas, en ciertas regiones hay una necesidad de contar con algún tipo de interlocutor. Pedro nos dice, ¿sería bueno conocer las estadísticas de los libros de reclamaciones? Interesante. En lo personal, tomo apunte de su sugerencia o recomendación para poder hacer un comparativo, un análisis, identificar información de valor. Muy interesante. Lo tomo como, quienes hablan es docente, como tarea. Gracias, Pedro. Otras alcances sobre el tema de la gestión de reclamos en las entidades públicas. No tiene costo alguno. Todo usuario debe ser conocedor de esta información. Parece obvio, ¿no? Pero uno nunca sabe. En caso de que se requiera algún tipo de contraprestación o pago, ya incurriría en una falta más. Y amerita, evidentemente, mostrar a través del libro de reclamaciones. El usuario debe intentar siempre buscar medios probatorios del reclamo. ¿Son importantes? Sí, pero no imprescindibles. ¿Por qué son importantes? Porque puede contribuir con generar argumentos más convincentes, que no solamente queden en el relato como tal, pero no se desestima de todas maneras el reclamo. El usuario, el ciudadano que ha formulado el reclamo, debe y está en su derecho de solicitar una copia del mismo a fin de hacerle el seguimiento y tener un comprobante. ¿Para qué? Para que si no es atendido por la misma entidad, tiene otra instancia donde puede elevar el reclamo como tal. Ahora, es posible de que no todo reclamo prospere, se puede archivar, pero eso no quiere decir que ahí quedó. El usuario, si considera que no está satisfecho con la respuesta que le han dado, puede formular nuevamente el reclamo, dado que la respuesta por parte de la entidad puede ser aceptado y como tal, la entidad deberá buscar los mecanismos y los canales a fin de resarcir y ponerse en contacto con el usuario para poder brindarle la atención oportuna. O puede ser denegado, pero puede abrir nuevamente un nuevo reclamo. El usuario insatisfecho y que ha formulado el reclamo puede también desistir de continuar con el proceso hasta antes de la notificación de la respuesta. ¿No? Se puede pasar que en el camino desestime la misma por parte del afectado en este caso. Gerson nos dice, acreditan los hechos. Ah, ya, si se refiere a los medios probatorios, claro que sí, le da mayor sustento, claro que sí. Y entonces surge, me imagino, una razonable inquietud. ¿Y cuáles pueden ser los motivos a tomar en cuenta que ameriten por parte del usuario elevar un reclamo? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿qué les dice su propia experiencia, sus criterios de manejo de la información? ¿Cuáles son esas razones que pueden, de alguna manera, desencadenar en los reclamos a través del libro correspondiente? Gracias por sus participaciones. Maltrato, calidad deficiente, lentitud, gracias. Muy bien, ¿qué más? A ver, vamos dando datos. El trato que mencionaba el participante. Un trato poco profesional, desatento, irrespetuoso, impaciente, ¿no? Omitir información, nos dice Maki. En la adquisición de un producto que no cumple con las especificaciones técnicas, correcto. Me imagino que se está refiriendo seguramente a aquellos que asumen roles de proveedores, por ejemplo, ¿sí? O el usuario que no recibe el bien, producto o servicio como correspondería. Por ejemplo, cuando escuchamos denuncias periodísticas a través
de los medios sobre algunos programas sociales que no cubren la necesidad de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, Caliwarma, por poner. Lo que decía una participante, información precaria y deficiente, o sea, incompleta, no se le brindó toda la información y como tal se genera el malestar en el usuario. El tiempo que se le hace perder al usuario también puede ser un atenuante o motivación para formular un reclamo. Cuando se le niega, se le discrimina, no se le permite el acceso a la prestación de bienes y servicios, como aquellos pacientes que deben lidiar con su frustración de no poder ser atendidos oportunamente, incluso cuando se hacen colas en los centros de salud, por ejemplo. ¿Ah? O cuando el resultado, según el usuario, no ha cubierto la expectativa del usuario, ¿no? De la atención en ese sentido. O cuando se ha identificado que no recibe un trato equitativo, o cuando quizás es testigo o se le ha requerido, solicitado de forma indebida alguna dádiva, algún incentivo para poder acelerar el trámite correspondiente. Y eso en nuestro país no es raro, ¿eh? Maki nos dice, también podría ameritar el motivo de reclamo, no cumplir con los plazos establecidos. Sí, claro, sí. Daniel nos dice racismo, claro que es una evidencia de la discriminación que se puede dar en algunos establecimientos, no lo dudamos. Gracias. Son varios motivos, varias razones, aquí lo estamos contemplando. Como también se había mencionado, no todo reclamo se puede gestionar de manera presencial, física, o sea, con un libro como tal. Por el avance de la tecnología y de acuerdo también con esa transferencia digital a nivel de gobierno digital que se busca en las entidades públicas, existe y deben existir mecanismos por parte de las instituciones para poner a disposición de los usuarios el famoso libro de reclamaciones digital, que lo podemos encontrar a través del enlace o URL www.gov.pe. Y como referencia de la interfaz, aquí están observando en la parte derecha. Por ejemplo, y aquí claramente en la plataforma digital única del Estado peruano, podemos observar que existe en el enlace el título de presentar un reclamo ante una entidad pública. Y aquí en la parte inferior de la lámina dice selecciona una entidad para ver el procedimiento. Si bien hay un listado importante de las entidades públicas, no están todas. Y si no está la entidad a la que tú deseas formular el reclamo, pues debes primero indagar si ese reclamo se presenta en la misma sede. Ya se imaginarán, nuestra realidad en el Perú es tan diversa, pues hay municipios que no están articulados o no han sido incluidos en esta base por diversas razones, temas de conexión, por ejemplo, o tienen en sus mismos portales en los enlaces correspondientes para la generación del reclamo. ¿Correcto? Entonces, vamos a revisar y establecer ahora sí diferencias entre un reclamo y una queja. ¿Será lo mismo? Sugerencia ya marca una distancia importante, ¿cierto? Bueno, de acuerdo con el Centro de Estudios Técnicos Empresariales de Madrid, un cliente, un usuario que se queja es un cliente que nos está dando la oportunidad de subsanar, corregir, mejorar los errores para seguir manteniendo ese vínculo comercial. En otras palabras, se debe considerar que la reclamación es una nueva oportunidad. Con eso no quiero decir que sea algo fácil de gestionarlo, pero es parte de nuestra experiencia laboral con la que tenemos que aprender a lidiar. Gerson nos dice, no es lo mismo, profesor, una queja que un reclamo. Muy bien, empecemos a establecer diferencias. El reclamo, que lo presenta el usuario, el consumidor, el cliente, el ciudadano, presenta este reclamo cuando no está conforme con los bienes adquiridos o servicios que se le prestaron
en la entidad o que no se les ha entregado dentro de los plazos, tiempos establecidos. O sea, directamente con los bienes adquiridos o servicios prestados. En el ejemplo que veíamos de la gestión de una licencia de funcionamiento y que había que ir a la entidad edil, de repente no le entrega dentro del tiempo establecido, ¿no? Entonces eso va generando una incomodidad, una insatisfacción, o le rechazan, pero no le explican por qué rechazan su trámite, por ejemplo. O de repente ha habido, el usuario llevó los documentos o requisitos y pasa un tiempo y resulta que los mismos se fueron traspapelando, extraviando, y eso genera malestar evidente, porque va a retrasar su labor. Si eso ocurre, entonces el usuario, el cliente, debe y está en su derecho de solicitar el libro para poder anotar, ya sea de manera presencial o digital o virtual. En cambio, la queja expresa su malestar respecto de algún tema que no necesariamente tenga que ver directamente con el rubro, con el servicio, con el producto. O sea, tiene que ver con aspectos complementarios. Por ejemplo, de repente ingresa al establecimiento y requiere de los servicios higiénicos, pero estos están cerrados. Si les suena algo real, es porque ocurre en nuestro país. O los servicios higiénicos sí existen, pero no están operativos. O se presenta desasiado, desarreglado. O, por ejemplo, puede ser que, como a veces ocurre, que uno llega a una entidad para poder presentar un reclamo y resulta que el servidor o la persona responsable de esa unidad o esa área no está presente dentro del horario evidentemente establecido. No estamos diciendo a la hora del refrigerio, ¿no? En algunas entidades ocurre ello. Y la sugerencia es la aportación de ideas, iniciativas o cualquier otro comentario hechas por el usuario o el cliente para mejorar el producto o servicio recibido. De repente, por ejemplo, un participante decía, y esto es algo que todos lo podemos corroborar a diario, tenemos todavía la práctica y la costumbre nada satisfactoria de hacer colas, ¿no? Y muchas veces esas colas las tenemos que hacer en la vía pública y no se previene colocar ningún toldo ni nada. Y claro, no es lo mismo hacer una cola en temporada de invierno que hacerlo en el verano, por ejemplo. Entonces, una sugerencia podría ser prever algún tipo de mecanismo, un material o instrumento que ayude a mitigar o aplacar el fuerte calor que se pueda soportar en algunas temporadas. Ahora me gustaría dinamizar esta parte de la siguiente manera. Yo les voy a presentar enunciados o premisas. Si ustedes consideran que ese enunciado o premisa constituye un reclamo, me va a escribir una R por el chat. Si considera que ese enunciado o premisa constituye una queja, colóqueme una Q. Y si considera que es una sugerencia, anote solamente la S. R de reclamo, Q de queja y S de sugerencia. ¿Correcto? Muy bien. 1. Empezamos, voy a dar ejemplos, en primer lugar, de casos de entidades en sector privado. Y luego también tengo ejemplos de sector público. En la cafetería, un cliente encuentra los servicios higiénicos en pésimas condiciones. Queja, reclamo, sugerencia. Ahí estamos con los aportes, se agradece por su participación. Es una queja. Seguimos. Imagínense que usted va, ahora que termina la charla, fin de semana, mañana es feriado, y de repente con un familiar dice, oye, vamos a comernos una hamburguesita. Pedro acaba de comprar una hamburguesa y dentro de esta encuentra un cabello. ¿Qué sería? ¿Sugerencia, queja o reclamo? Reclamo. Directamente con el producto solicitado por el cliente, por ejemplo. 3. Debería haber más probadores en la zona de prendas de vestir de la tienda. Esto suele pasar en las tiendas por departamentos, como también se le llama retail, a la hora de adquirir prendas de vestir. Me he dado cuenta que los usuarios, algunos, no todos, gustan de probarse antes de llevar el producto. Bueno, y hay largas colas. Sugerencia que hayan más probadores.
4, el cliente adquirió un producto por Internet. Ya saben que el comercio electrónico ha crecido de manera significativa en nuestro país. Pero cuando se acerca a recoger a la tienda, le dicen que su producto no ha llegado todavía. Un reclamo. Esperaba el producto, no hay producto. 5, otro medio de pago que podría incluirse es a través de las tarjetas Visa y no solo en efectivo. ¿Eso a qué suena? ¿Ah? A Plin y Yape. Muy bien, sugerencias, ¿no? ¿Por qué no se activan otros medios de pago? 6, el cliente lleva más de 5 minutos esperando su pedido y nadie le ofrece una explicación. Tiempo, que como dice un eslogan de un banco, vale más que el dinero, ¿no? Queja. 7, en el patio de comidas, piensa en un centro comercial, no se deberían tugurizar, o sea, acumular las mesas para los clientes porque no se puede transitar por entre ellas. ¿A qué suena? Suena una sugerencia. Estos ejemplos están orientados hacia el rubro privado. Ahora, el rubro público. En un hospital público, un usuario encuentra los servicios higiénicos en pésimas condiciones. Es una queja. 2, los vecinos, o sea, usted, por ejemplo, o quien habla, de una comunidad, no reciben el servicio de agua potable desde hace más de 3 días. Bastante común también a través de las noticias, ¿no? Vemos ese tipo de reclamos, pues, ¿no? Porque la entidad prestadora del servicio no ha cumplido. 3, debería ampliarse el horario de atención al ciudadano en esta entidad. Ampliar el horario, que ya está estipulado. Sugerencia. 4, he solicitado el libro de reclamaciones, pero nadie en esta entidad me lo proporciona. Esto también es bastante cotidiano en la realidad en la que nosotros vivimos. Es un reclamo. ¿Qué más? 5, faltan más orientadores que brinden información en esta institución, sobre todo en aquellas que son bastante extensas, grandes, con diversas sedes descentralizadas. Sugerencia. 6, el arreglo de las calles y veredas de una comunidad ha quedado inconcluso por parte del gobierno local. Bueno, esto también, a través de los medios de comunicación, nos enteramos del malestar que vive la ciudadanía. Es un reclamo directamente a la autoridad. 7, cerramos acá. Solo 2 ventanillas de las 10 que existen se encuentran habilitadas para atender a los más de 300 usuarios que están esperando en el Banco de la Nación. Queja. Espero que con estos ejemplos pueda haber quedado un poco más claro la diferencia entre una queja, un reclamo y una sugerencia. Igualmente, destaco la participación bastante dinámica de ustedes. Bien, para cerrar este bloque de la atención de reclamos, algunos alcances. Gestionar un reclamo supone no solamente un conocimiento, manejo y dominio de un proceso, sino también en el desarrollo de habilidades socioemocionales que están vinculadas, entre otras, a la inteligencia emocional. Por ejemplo, desarrollemos, porque son habilidades que se pueden aprender, con esto no quiero decir que sea algo fácil, desarrollar empatía, la escucha activa. ¿Usted considera que es una persona que sabe escuchar? Hay un video por ahí que podríamos introducir en esta parte de la sesión. Como recomendación es que no sea demasiado explícito al intentar calmar a una persona. Cuando digo demasiado explícito me refiero que parece razonable decirle a la persona, cálmese, por favor, cálmese. Sí, pues parece razonable, ¿no? Pero eso en ocasiones, no funciona en todos los casos, puede más bien encender la pradera, por decirlo de esta forma. Puede la persona, esta persona, el usuario, puede sentirse no escuchado o de repente ser tomado como una persona poco seria. En fin, existen otras maneras de poder manejar esta situación que no es fácil, que tiene que ver con demostrar seguridad,
con manejar tu comunicación verbal, lo que dices, tu comunicación no verbal, gestos, ademanes, y tu comunicación paraverbal, que está vinculada con la entonación, modulación de la voz. También te quiero dar estos alcances. Es muy probable que los responsables de haber brindado una atención deficiente, tú como colaborador, como trabajador, tú sabes quiénes probablemente no han hecho bien su parte. Pero lo que no puedes hacer es señalar en el preciso instante que estás atendiendo al usuario. Lo que quiero decir es, el usuario te reportó su malestar y tú no sería correcto si le dices, bueno, estoy intentando darle solución, pero como usted comprenderá, no es mi culpa. La culpa la tienen los de y señalas. Aún si eso fuera cierto, usted no puede asumir esa y dar esa respuesta al usuario. Tampoco entre en este espacio de la discusión sobre quién tiene la razón. Y evidentemente tiene que controlar y manejar su inteligencia emocional. ¿Qué les parece? Y ya para ir acercándonos hacia la recta final de este bloque, me gustaría compartirles un pasaje, un fragmento. ¿Recuerdan haber visto la película No se aceptan devoluciones? Protagonizada por... me olvidé el nombre. Ya lo estamos viendo aquí en la pantalla. Eugenio Derbez, ¿no? Ya me acordé, Eugenio Derbez. Una escena, un pasaje muy interesante que nos va a ayudar a reflexionar a través del humor, de la ironía, de lo que significa no aprender o no saber escuchar. Atentos, por favor. Acá hay una participación. Derbez. Gracias, Maki. Atento. Oh, shit. En 15 minutos tengo un meeting aquí, pero dime rápido, ¿estabas en la clínica ahí? No, está bien. Luego te cuento. ¿Seguro? Seguro. Ok. Taxi! I'll see you later. Ay, no traigo cash. ¿Tienes $10 para pagar el taxi? ¿Qué? ¿Ya no vas a regresar? Gracias. Entonces no se lo dijiste. No hubo chance. Pero ya lo pensé bien y prefiero no decírselo. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no le dices la verdad? No, con que tú y yo lo sepamos es suficiente. No quiero que nadie sienta lástima. ¿Qué? Oye, ¿y qué sentiste cuando la viste? Uy, pues no sé, o sea, ya ni me acordaba cómo era. Pero cuando la vi, se veía preciosa. Haz de cuenta que el tiempo se hubiera... Hey, this midget's not working out for this. Bring me the one with the wooden leg. Okay. Sorry, pal. Te escucho. Entonces, ¿qué? Sí, te decía que, no sé, después de tanto tiempo, la vi, se veía preciosa, se veía como muy elegante. Why are you bringing the dog on now? Dog comes on later. Entonces, ¿qué? ¿Qué sentiste? Pues te decía que, no, pues la vi muy cambiada y no sé, sentí como si después... The freaking dog just took a piss. I got it. One of the midgets slipped on a piece of shit yesterday. Entonces, ¿qué? ¿Cómo te sentiste? Bien. Sí, más o menos. Ya ves que como había pasado mucho tiempo... I told you to clean it up, and now we got another midget down. Gosh, friggin' morons. Entonces, ¿qué? ¿Te dio igual? Me valió madres. ¿Te valió madres? Yo hubiera pensado que... Es que después de tantos años... A ver, que la cojita no arrastra el pie.
¡Se está llevando la paja! Oh, shit. ¿Y qué comentario les genera la experiencia de la escena o pasaje de esta famosa película, ¿no? Un claro ejemplo de lo que no debemos hacer en esta habilidad de saber escuchar, que es clave medular en atención al usuario. Alguna vez todos hemos realizado seguramente esta acción inadecuada en nuestra experiencia de atender al usuario. Por eso, como último bloque que vamos a revisar antes de cerrar la ponencia, hablemos de las competencias laborales en las que deberíamos enfocarnos para mejorar nuestro desempeño en atención. A ver, no sin antes revisar los aportes. Dice Pedro que según el video, él pudo darse cuenta que le pagaron con la misma moneda. Maki dice, todo lo que el cliente necesita decirte para él es muy importante. Por lo tanto, debes prestarle más que atención. Genial, gracias. Entonces, quienes estamos desarrollando y gestionando este proceso de la atención al usuario, al cliente, es importante que trabajemos en el fortalecimiento de competencias laborales. No olvidemos que una competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencias, pero sobre todo actitudes que poseen los trabajadores y que intervienen en el desempeño dentro de la organización, así como en la imagen que estamos observando. Quiero identificar junto con ustedes cuáles serían esas competencias o habilidades blandas en las que deberíamos enfocarnos para mejorar en nuestro desempeño. Cuando de atención al usuario o al cliente se trate, preste atención. Se le formula la siguiente pregunta al usuario. ¿Qué aspectos o situaciones le generan un mayor rechazo cuando el servicio no es bueno? Como primera respuesta, demora en la atención. ¿En qué deberíamos mejorar? En la gestión del tiempo, tanto a nivel personal como de manera colectiva, ya sea por equipos o áreas de trabajo. Y entonces hay que buscar información de cómo manejar y mejorar en la gestión del tiempo. Tampoco nos dice que otro aspecto que genera rechazo del usuario es respuestas poco válidas sin argumentos. En ese sentido, deberíamos mejorar en la habilidad de la comunicación, logrando que ésta sea efectiva. El usuario se incomoda porque a veces se siente que nadie lo atiende. Entonces debemos desarrollar habilidades de liderazgo, ¿no? No es algo no se nace, sino se aprende. El trato que se brinda no es cordial, entonces debemos trabajar y desarrollar en el aspecto de la empatía. No conoce el producto o servicio. Es posible que algún servidor, operario, trabajador, por la mala inducción o no recibió una buena capacitación, eso no solo es responsabilidad del trabajador. Pienso que la mayor recae sobre la misma institución. Falta de respuesta. Hay que trabajar en el aspecto de la proactividad, que significa tomar iniciativa, pero también hacerse responsable de las decisiones que asumimos. No entiende mi requerimiento. Según el video que acabamos de ver, desarrollar habilidades para la escucha activa, que fue también un punto abordado en la sesión anterior. El usuario también le molesta, le incomoda que la persona que le brinda la atención no saluda ni se despide. Fíjense, son ya aspectos relacionados con los valores que se reflejan en las actitudes. No me escuchan. Otra vez volvemos al tema de la empatía. ¿Correcto? Entonces, estas son algunas de las habilidades blandas en las que deberíamos trabajar o enfocar para mejorar en nuestro desempeño laboral. También
es importante desarrollar competencias laborales generales como las que aquí se mencionan: liderazgo, trabajo en equipo, sobre todo en atención al usuario y al cliente hay mucho de este trabajo en equipo, desarrollo de una comunicación no solo efectiva sino asertiva, y la planificación, que tiene que ver con la gestión del tiempo y también saber implementar las políticas institucionales. También tiene que ver con acompañar y buscar información a partir de las encuestas de satisfacción para poder luego realizar las mejoras correspondientes, que significa, por ejemplo, brindar retroalimentación a los trabajadores para mejoren también en su desempeño y escucharlos sobre cómo se sienten ellos realizando esta labor. Pero también hay competencias laborales específicas que los trabajadores debemos desarrollar en atención al usuario. ¿Cómo? No olvidarnos que, en definitiva, nuestra razón de ser, si trabaja en la entidad pública, se debe al ciudadano. Si trabaja en la entidad privada, en el cliente. Trabajar y desarrollar en nuestra inteligencia emocional y cómo, no puede ser de otra manera, manejemos cada vez, está más presente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero a ello debo sumarle que nuestro desempeño se den dentro del marco de la ética y con una clara orientación y vocación de servicio. Creo que si logramos mejorar en ciertos aspectos de las competencias laborales que aparecen en esta lámina, el resultado será el idóneo. Termino, o voy cerrando, no sin antes recordarles una frase de Peter Drucker que dice que el 60% de los problemas en las organizaciones son consecuencia o se deben a una mala o deficiente comunicación, así como el video de la empresa mexicana que observamos que se entregó un producto y a la vez un servicio de baja calidad. ¿Por qué es importante trabajar en la comunicación? Porque si no, las secuelas y el impacto para la misma entidad son lamentables, como por ejemplo, cuando no nos comunicamos de manera adecuada, hay una subestimación del personal. ¿Qué quiero decir con eso? Puede ser que las personas estén no bien ubicadas dentro de la organización, se esté desaprovechando su talento. Cuando no hay buena comunicación, eso repercute en el malestar y en el clima laboral de la misma. Eso conlleva la desmotivación y probablemente también a la pérdida del talento humano. Las personas no necesariamente están a gusto de trabajar en una empresa donde el clima no es el más adecuado. Con eso no quiere decir que sea perfecto, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, se repercute también en la falta de iniciativa, creatividad e innovación, que es medular. Y también esto se desencadena en algo que sí va a afectar directamente a la organización, como es la rentabilidad. Se pierde clientes justamente por la mala gestión de la comunicación. Para cerrar, me gustaría brindarles algunos consejos, alcances, para fortalecer su vínculo con los usuarios y clientes con los que ustedes a diario suelen mantener un trato directo. Número 1, descubre qué desean, escúchelos, tanto en las atenciones personales, vía telefónica, canales de atención a distancia como WhatsApp o correos electrónicos, y si tiene la facilidad de poder brindarle una encuesta, revise los resultados, siempre que la respuesta sea anónima. Si usted le ha ofrecido un descuento, una promoción a un usuario, una recompensa, pues cumpla con ello, porque si no, posiblemente después se va generando una decepción de esa expectativa por parte del usuario. Para los usuarios y clientes fieles, pues allí tendría que buscar siempre estrategias para mantener y premiar esa fidelidad. Hay que dar seguimiento, no basta solamente con hacer la entrega oportuna del bien o servicio, sino un acompañamiento para saber si realmente está funcionando y le está ayudando ese bien o servicio o producto a su bienestar y su mejora de la calidad de vida.
o de repente quiere algún soporte adicional, ¿no? Supere las expectativas de sus usuarios, por eso se habla mucho de la experiencia de atención al cliente y al usuario. Sea claro en sus mensajes, trate siempre de manejar un lenguaje directo, claro y adaptado según las características del perfil de su usuario cliente. En ocasiones, nuestros usuarios o clientes pueden sentirse malhumorados o molestos. Eso puede suceder, pero siempre intente hacer o revertir la solución con acciones que estén dentro de su alcance. No está de más, cuando la situación lo amerite, sonreír, lo amerite, no, porque puede ser que una sonrisa fingida se entienda de una manera inadecuada y puede más bien repercutir en la imagen que se lleve el usuario y el cliente de la entidad. No se olvide, después de todo, que usted, como usuario interno, como colaborador, como trabajador, es portador y es responsable de la imagen de la empresa. No solo en su accionar presencial, sino también virtual, dado que las empresas ahora tienen una presencia digital bastante significativa, y es a través de las redes sociales donde muchas veces se canalizan este tipo de malestares por parte de los usuarios. Estimados participantes, si su deseo es continuar con esta temática para ampliar y explorar, dejo a su consideración diversas referencias bibliográficas que me han servido para construir no solo este, sino el material de la semana anterior al que ustedes podrán acceder. Me despido no sin antes aprovechar esta frase de la especialista Maya Angelou, quien dijo alguna vez: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Y en esa experiencia nosotros podemos sumar un granito de arena para marcar la diferencia. Agradecido con cada uno de ustedes por su compañía en la sesión anterior, en esta también, y al Centro de Formación y Capacitación CEFOCAT, quedo a disposición de las consultas o preguntas que ustedes creen formular. Adelante, por favor. Vamos a compartir por acá. Bien, tenemos por acá algunos comentarios. Gracias a ustedes también por su acompañamiento, por su participación. Ha sido bastante interactivo, sobre todo cuando les pido dar sus comentarios, opiniones, respuestas. Todo claro, muchas gracias, profesor. Muy bien. Aprovecho la ocasión para extender mi saludo en el marco de este cierre de la semana. Sabemos que mañana es feriado y deseándoles a todos y cada uno de ustedes que sea grato para ustedes y sus familias, y renovados también para poder comenzar el mes patrio, julio. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches. No sé si hay algunas consultas o alguna disposición por parte de CEFOCAP.